Rinpoche pregunta cuál es el nombre de la niña a la que le dio refugio. Jaiwei. Entonces le dio un nombre de Dharma. Y cuando se toma refugio se da un nombre de Dharma. No tenemos que decir un nombre tibetano, sino un nombre de Dharma. No es el nombre tibetano, sino el nombre de Dharma. Tampoco es un nombre Sherpa. Que utilices cuando vas de trekking al Everest. Entonces, algo que se me olvidó en la última vez que di enseñanzas, expliqué la motivación y algo que quería enseñar, pero que finalmente lo dejé, se me pasó, porque además estaba haciendo ya tarde. Y pensé, pues eso, aclararlo. Y es sobre todo clarificar que, en primer lugar, nuestra mente tiene que convertirse en Dharma. Para la gente común que no conoce el Dharma, es muy difícil el acumular méritos en relación al Buda, Dharma y Sangha. Y por eso es por lo que la razón para construir pues estas grandes estatuas de los objetos sagrados, para que más gente en el mundo pueda conectar, pueda purificar y acumular méritos increíbles cada vez que ven esos objetos sagrados, ya sea para los creyentes o no creyentes, los turistas, es algo increíble. Incluso aunque no puedas beneficiar mucho, y tu comprensión de Dharma sea limitada, tu experiencia del camino sea limitada, pero hay otras formas en las que se puede beneficiar a los seres. Y una de ellas es la de hacer estos objetos sagrados, o también el facilitar libros de Dharma con enseñanzas, con explicaciones de Dharma respecto a lo que es correcto y lo que es incorrecto, porque todo el mundo está sufriendo debido a la ignorancia, al desconocer lo que es correcto y lo que es incorrecto. Hay tanta ignorancia y por eso sufren. Los seres individuales sufren, los seres de los otros reinos, los dioses, los seres humanos, los insectos sufren. Es increíble y esto es por la gran ignorancia. Hay muchas, de acuerdo a tu capacidad, hay muchas formas de ayudar a los demás. Como hablaba la última vez sobre el refugio a nivel último, el refugio al que nos referimos es el refugio a nivel último, no cualquier refugio. Y señalaba la importancia de analizar a la hora de tomar ese refugio último, analizar los objetos de refugio. Expliqué que en quien quiera que tomemos refugio debe estar
libres de los océanos de sufrimiento samsárico y libre de los engaños y el karma, las causas de sufrimiento. Y entonces también el ser experto en liberar a los seres de sus miedos, de sus sufrimientos. Expliqué las diferentes, todas estas razones. Y otra es la de no tener pensamientos que discriminan entre los seres, discriminando a unos como buenos, a otros como malos, sino como el Buda, que si alguien le ofrece pues a su cuerpo perfume por un lado y por otro pues hay alguien con un cuchillo cortándole, rasgándole la piel, por parte del Buda no hay la más mínima discriminación respecto a estos dos seres. Tiene una compasión por igual hacia todos los seres. Porque si no fuera así, el ir a por refugio, si Buda tuviera esos pensamientos que discriminan y eligen a quién guiar y a quién no guiar, a quién salvar y a quién no salvar, pero no, ese no es el caso. El Buda ayuda a todos independientemente del daño o alabanza que le ofrezcas. Es decir, el Buda no tiene pensamientos que discriminan. Es importante asegurarse de eso en tus objetos de refugio y Buda definitivamente nos está guiando. Sabe lo que hacemos en estos momentos, tiene omnisciencia, conoce directamente el pasado y a la vez conoce directamente el presente. Y no solo eso, tiene beneficia a los seres por igual. Por parte del Buda no hay diferenciación, beneficia a cada uno de los seres. Estas son lo que se señalan las líneas directrices del Lanrin en la sección de refugio. Y es importante, pero ahora por tu lado es importante el plantearte sobre la necesidad o no de tomar refugio. Hemos estado sufriendo desde el Renacimiento sin principio hasta ahora. ¿Y por qué? Hay innumerables bodhisattvas y budas, porque es muy valioso. Y bueno, si lo digo así gritando es para que lo pensemos. Es valioso que la gente lo escuche, lo oiga, lo sepa. No es que un bodhisattva no sienta compasión hacia ti, no es eso. Hay innumerables bodhisattvas, hay innumerables budas, no solamente uno. Pero sin embargo, ¿por qué sufrimos desde el Renacimiento sin principio hasta ahora? Es cuestión, es por tu parte el que debas o no, el que tomes o no refugio, porque por parte del Buda está ahí para ayudar a los seres. Es como si, por ejemplo, te lanzan una cuerda. Si has caído en un foso ardiente y hay diferentes cuerdas o hilos que te lanzan, entonces tú tienes que elegir, tienes que tener esa acción de engancharte a alguna de esas cuerdas y tener una plena confianza en ello. ¿Por qué estamos ¿por qué estamos sufriendo desde renacimientos sin principio? Incluso creyendo en Dios, ¿qué pasa? ¿Piensas que Dios acaso no tiene compasión para ti? ¿Qué ha sucedido entonces a Dios? ¿Está durmiendo? ¿No te está prestando atención o se le ha olvidado? Es decir, que por nuestra parte hemos de tomar el refugio. Voy a compartir una cita de Lama Atisa para que podáis comprender. Hemos estado sufriendo desde renacimientos sin principio hasta ahora. ¿Y por qué?
Es importante haceros esta pregunta, ya que hay innumerables Budas, innumerables Bodhisattvas. Entonces, ¿por qué he estado sufriendo? Además de Dios, pues hay innumerables Budas, innumerables Bodhisattvas guiándonos. Entonces, ¿por qué sufrimos? Eso es lo que te tienes que plantear. Y la cuestión es que depende de ti, no de los Budas. Hay una cita que no sé si la he leído en otras ocasiones que viene a decir, si por tu parte no tomas refugio en Buda, Dharma y Sangha, incluso aunque los Budas y Bodhisattvas junten todo su poder, no serán capaces de guiarte, sacarte del precipicio de los reinos inferiores. Por lo tanto, no te engañes a ti mismo. Es decir, aunque si no hemos tomado refugio en el Buda, Dharma y Sangha, incluso aunque todos los Budas y Bodhisattvas juntaran sus poderes, no podrían guiarnos, liberarnos de los precipicios de los reinos inferiores si por nuestro lado no hubiéramos tomado refugio en el Buda, Dharma y Sangha. Incluso los Budas y Bodhisattvas, todos ellos, los innumerables, juntaran todo su poder, toda su fuerza, no podrían guiarnos, liberarnos de los precipicios de los reinos inferiores. Por lo tanto, no te engañes. Ahora. Y otra cita dice, cualquier felicidad o sufrimiento que haya en samsara, todo viene de tu mente. Cuando digo de tu mente o de ti, cuando digo de ti me refiero a tu mente. En el budismo, tu mente es el creador de todo, incluyendo iluminación, infierno, samsara, nirvana, felicidad, problemas en la vida cotidiana. No es que aquellos que crean que el mundo... Hay aquellos en el mundo que creen que el responsable es Dios. Pero en el budismo se habla que todo viene de tu mente, es decir, todo viene de tu karma. Cualquier felicidad y sufrimiento que haya en samsara, todo viene de tu karma, es decir, de tu mente. Por lo tanto, siempre examina tu cuerpo, palabra y mente, tus tres puertas, y entonces abandona la no virtud. Las causas de sufrimiento y practica las causas de virtud, de felicidad. Trabaja para ello. Es decir, por tu lado esfuérzate, no pienses, oh bueno, todo esto depende de Dios y tú no haces nada, no. Tú tienes que poner esfuerzo desde tu lado, para tú creas la iluminación. Y el infierno viene de tu mente, es lo mismo. Siempre examina tus tres puertas de cuerpo, palabra y mente. Esfuérzate en lograr el abandonar las causas de sufrimiento, la no virtud, y practicar la virtud, las causas de felicidad. Pon todo tu esfuerzo en ello, ya que lo que quieres es felicidad y no sufrir. Y esto es lo que nos dice la Mahatisa en el texto Kadampa. Es un texto que recoge los consejos de los Kadampas. En concreto creo que es el texto como que la vasija de néctar, me parece.
una vasija de néctar delicada de Kachen Yese Yalsen. Cuando se dice vasija de néctar o llena de néctar, una buena vasija llena de néctar, ese néctar es el que elimina la muerte. Entonces, ¿por qué sufrimos? Sufrimos desde renacimiento sin principio. ¿Por qué? Incluso aunque hay innumerables Budas y Bodhisattvas, tienes que comprender esto. Es una gran pregunta. Es una pregunta similar a la de Dios para aquellos que creen en Dios. ¿Dios está en el cielo? Y bueno, y continuando con las explicaciones de Dogye o Shuten, lo del espíritu, que empecé a explicar en las enseñanzas anteriores, como clarificando que no es un objeto válido de refugio, es muy importante tener esto muy claro y para ello recordar esta cita del Lama Atisa y darnos cuenta que las faltas, los errores vienen de nuestro lado, no por parte de los Budas y Bodhisattvas. Es decir, el que estemos sufriendo desde renacimientos sin principios no es error de Budas y Bodhisattvas. No es que pienses, oh, yo soy perfecto, no tengo errores. O que pensemos que estamos más iluminados que el Buda. No. Si ese fuera el caso, ¿por qué hay tanta gente en Occidente con depresión? ¿Por qué? Entonces, bueno, en relación a lo de Dolgyel o Shuten, la historia viene, estamos hablando del espíritu que su santidad menciona que no es un objeto válido de refugio. Entonces, la historia viene de que Takpu Dorje Chan, de donde, o Takpu Padmavarra, de donde vienen, creo que las enseñanzas de Tara Chitamani, él la recibió directamente de Tara y entonces Pabonka de Chenimpo recibió esas enseñanzas y Kyabje Trichan Rinpoche. Entonces, Kyabje Trichan Rinpoche las recibió, su santidad el Dalai Lama también y Son Rinpoche. Y entonces nosotros todos las recibimos de Kyabje Trichan Rinpoche. Es un linaje muy cercano que viene desde Son Rinpoche, la iniciación y los comentarios. Entonces, Takpo Dorje Chan se decía, hay una historia en su colección de enseñanzas. Rinpoche dice que ahora le cuesta recordar los nombres, pero creo que habla de Tulku Dragpa Yalsen en la tierra pura de Tushita. Y entonces Lama Tsongkhapa preguntó, ¿quién protegerá mis enseñanzas? Y entonces como que Tulku Dragpa Yalsen se levantó y dijo, yo las protegeré. A ver. Y bueno, se supone que Doggyel era, o Shukden era la reencarnación de esta persona. Tulku Dragpa Yalsen. Parece que estudió los 5 sutras famosos, los textos, los grandes textos del Pramana Vatika, Mayamaka, Visamaya Karika, Vinaya y Abhidharma Kosa. Entonces, parece que él no es la reencarnación de Tulku Dragpa Yalsen, pero como un tipo de, como que le sucedió en la encarnación. Pero en cierta forma, o sea, no era la reencarnación, pero como que le sucedió o algo así. Y entonces, bueno, el caso es que le asesina, que
que el gobernador tibetano o el gobierno tibetano, no lo sé, le asesinó asfixiándole con una cata en su boca y murió. Entonces se enfadó y renació como un espíritu. Y entonces fue a Tashilhunpo y los 4 grandes guardianes de Tashilhunpo, Nantosé, etcétera, los que se mencionan en el Lama Chopa. Nantosé es el guardián de la moralidad y también para la riqueza. Entonces el protector de Tashilhunpo, Nantosé, y su cortejo de los 8 que le rodeaban se manifestaron, estaban fuera y no permitieron a Doggyel, a Shugden, que se acercara al monasterio. ¿Y por qué? ¿Por qué sucedió esto? Entonces, bueno, el caso es que se fue entonces a Sakya. Y cuando dice Sakya, no se refiere a su santidad Sakya Trinsen, sino al anterior. Entonces, parece que ha habido siempre como un malentendido al respecto de esto, pero bueno, intentará clarificarlo más adelante. Entonces, Padmasambhava, Thakpudor Checham vio a Padmasambhava un día y Padmasambhava predijo y dijo, explicó a Thakpudor Checham, diciendo, si llevas a cabo exactamente los sagrados consejos del maestro significativo de contemplar, es decir, su santidad el Dalai Lama, entonces Tíbet, los Kampas y todas las diferentes regiones de Lhasa, San, toda la gente tibetana se unirá. Y si no, no sucederá así. Eso es lo que Padmasambhava le predijo. Y Padmasambhava dijo, el protector que tú practicas y la gente puede cometer errores. También hay espíritus del país, en el país, y refiriéndose principalmente a Doggyel o Shugden. Cuando se dice espíritu, Yang Yantre, hay un error. Dice, si practicas budismo, pero si practicas budismo y practicas Doggyel, entonces esto es un error. Y la gente, hizo esta predicción, dice, la gente cometerá errores como esto. Eso es lo que Padmasambhava le dijo a este lama. Entonces el caso es que este espíritu Doggyel fue a Sakya porque en Tashilhunpo el protector no le dejó pasar. Entonces fue a Sakya Darchen Sonan Rinche. Y en ese tiempo Sakya Trinsen, el sostenedor Sakya del trono de los Sakyas, era Sonan Rinchen. Entonces Dolgyen fue a su encuentro y le dijo, yo soy el Gelupa Damtsi. Damtsi, quiere decir el que daña a los... El que daña a los gelupas, creo que dice, entonces aquel que rompe sus amallas daña a los gelupas. Entonces, como que Doggyel decía, yo soy el Gelupa Damtsi, como el Samaya Damtsi o algo así. Entonces mencionó esto, y esto se menciona también por el lama de Mongolia, Sokpo Tayén, los Antandrik, en sus textos. En la colección de sus textos se menciona esta historia, y también Kyalje Trichan Rinpoche escribió, de hecho, una alabanza a Doggyel.
Entonces, como dijo, no acepto a Pabonka, a ver, o sea, aunque Pabonka Rinpoche, su santidad, Trichan Rinpoche y Kyabje y el gurú, mis gurús raíces, Trichan Rinpoche, Kyabje Rinpoche, su santidad Kyabje Son Rinpoche y Lama Yese practicaron Dolgen, en realidad no es correcto, no es que practicaran Dolgen, sino que mostraban el aspecto de practicar Dolgen, pero no lo practicaban. Y viéndolo así no hay problema. Es como en el texto del Lama se menciona que Dogyel como que poseyó al Lama como cuando los oráculos o un medium usó el Lama, a ese gran Lama Sakya, poseyó esa mente, entonces escribió Trinkul, una pequeña oración a Dogyel en el que pedía ayuda y alababa a Dogyel. Pero eso era porque le poseyó su mente. Entonces, Drachen Sonan Rinpoche, de quien Dogyel a quien Dolgen decía yo soy el Damsi Gelupa, escribió un texto llamado Súplicas a Dogyel para parar a los guías erróneos. Escribió un texto, una guía errónea llamada Destruir completamente a las guías erróneas. Escribió ese texto. Entonces, en relación a la práctica al culto a Dogyel o Shugden, no solamente su santidad el Dalai Lama ha pedido a la gente que no lo practique, también muchos tibetanos e incluso occidentales no están de acuerdo en practicar este culto. Entonces su santidad principalmente es el que dejó este culto de Dogyel diciendo que era algo equivocado. Y entonces explicando al público, a la gente, que era completamente erróneo continuar esa práctica. Esto en Tíbet, cuando el Tíbet era libre, en esa época el que dejó de practicar Dogyel y abandonó completamente ese culto era el Ganden Tripa Nawan Choden, el 54 Ganden Tripa que empezó desde Lama Tsongkhapa. Yal Sabje fue el primero y luego el 54 fue Nawan Choden. El Ganden Tripa fue el que dejó de practicar Dogyel y lo anunció. Era la reencarnación de Maitreya, el Buda Maitreya Pulchunawan Yampa, un lama de cera, un gran lama, también hizo público que dejaba la práctica, el culto a Dogyel y aconsejaba que se dejara ese culto. Eso ya incluso desde Tíbet lo anunció cuando Tíbet era libre. Y luego también el octavo Dalai Lama, Gyalwa Kundun Yampa el Gyatso, también aconsejaba abandonar ese culto. Y luego Josin Yese Yarsen, Kachen Yese Yarsen,
Y dice, por ejemplo, en estos cursos de Copán, que ya vamos por cerca de 40 o 50, eh, y menciono los cursos de Copán porque es gracias a Kachen Jesse Jalsen, al Lanrin de Kachen Jesse Jalsen, que estos cursos de Copán empezaron. Es un Lanrin de transformación del pensamiento. Y como yo estaba, a ver, como yo tuve un gran interés en este texto, que lo traje desde Laudo a Katmandú, y que a menudo, incluso cuando voy a Occidente, pues llevo ese texto conmigo. Eh, entonces, siempre me sentí muy inspirado por este texto para meditar en el Lanrin. Y por supuesto, claro que es por la bondad del Lama Yese, básicamente, y desde luego su santidad el Dalai Lama, no hay duda. Entonces, creo que fue a partir del séptimo curso de Lanrin, de Copán, mucha gente pues me alababa y demás, pero en realidad yo siempre tenía muy claro que no era yo que no era debido a mí, sino gracias al Lama Yese. O sea, la sensación que yo tenía era que lo que yo pronunciaba era realmente venía del Lama Yese y que por eso la gente pues me alababa. Y eso pues por lo menos hasta el séptimo curso. Pero luego, después de este séptimo curso, dice Rinpoche que ya no tenía esa sensación de que era la Mayese quien hablaba a través de él. Entonces, bueno, el caso es que así, Kachen Jesse Jalson, sus enseñanzas eran su principal inspiración y así, pues eso su principal inspiración para estos cursos de Copán. Y por supuesto estaba principalmente Karen Walheim de Suecia. Ella llevaba los retiros de 10 días, de 15 días y muchos cursos a lo largo del año, y también otros geses ayudaban como cuando Lama Lundrup estaba entre nosotros, y siempre respondía las preguntas de los estudiantes, o daba los votos de refugio o de Bodhisattva. Bueno, durante la época en la que Lama Yese estaba con nosotros, pues también venía al curso y daba enseñanzas. Pero bueno, yo cuando daba enseñanzas a los occidentales les deprimía. Entonces, todos como que se hundían un poco. Por, eh, porque bueno, sus vidas, ellos ya estaban aburridos de sus vidas materialistas y buscaban una nueva felicidad a través, supongo que de la religión. Entonces venían aquí y yo con mis enseñanzas les hacía hablando de los reinos inferiores, de los 8 dharmas mundanos, de lo que suponía su vida, que no había tenido sentido y demás. Entonces se deprimían cuando les hablaba de las desventajas de todos esos estilos de vida. Para ellos era como si se les castigara con estas enseñanzas y con las explicaciones de los 8 dharmas mundanos. Entonces iban, por ejemplo, a comer y pero resulta que tomábamos los 8 preceptos Mahayana los últimos días o las últimas 2 semanas, y entonces todos iban pues a comer ahí afuera debajo del árbol Bodhi, y ahí olía fatal porque estaban los aseos muy cerca y no estaban bien resguardados en los primeros años. Es decir, que no, y salía ese hedor de los aseos. Entonces, bueno, así era como pasaba en los comienzos, en los cursos de Copán. No puedo decir que en cada uno de los cursos, pero sí muy a menudo. Y luego, además, encima el curso los hacíamos no en una, es decir, era como en una
en una especie de tienda preparada en donde se pasaba mucho frío y había una tela muy fina que cubría pues esa tienda, era como hecha de bambú. Y bueno, pues y los libros que teníamos o las oraciones que teníamos era como dibujos de niños, es decir, que eran condiciones muy simples cuando venían a los cursos de Copán, muy difíciles, pero a la vez, wow, era una época increíble. Las condiciones eran muy simples, pero pero era realmente una gran ocasión para descubrir nuestras propias vidas, para descubrir cómo eran. Era como la luz del sol que ilumina el mundo, que nos permite ver lo que es nuestra vida, descubrirla y sobre todo descubrir cómo ser felices y cómo lograr la felicidad hasta la iluminación. Entonces, bueno, este lama, Kachen Yese Yarsen, era un gran lama. Su reencarnación vino aquí, fue el único que vino a Buxa. Era muy pequeño, pero ya estaba vestido como monje. La reencarnación hizo ofrecimientos en Buxa y fue el único que vino. Ahora ya no tiene el aspecto de monje, pero él le gustaba mucho la Malundrup y solía venir a verme cada año, cada vez que volvía al monasterio de Samtenlin, que es el monasterio de Kachen Yesen Gyaltsen. En Tíbet se reconstruyó por Kachen Yesen Gyaltsen. En ese monasterio no hacían debate, pero mantenían una práctica de Vinaya muy pura, pero creo que debate no. Y muy interesante, era muy pura, llevaba una vida muy pura, pero no hacían debate. Ahora tampoco, creo que dice. Es interesante. Entonces, bueno, los monjes que escaparon del monasterio de Kachen Yesen Gyaltsen en Tíbet, pero creo que están ahora en Samtenlin, en Buddha-Nath, que fue construido por un lama mongol que ya falleció hace mucho tiempo y se fue a Mongolia y falleció allí. Y creo que murió ya de muy anciano. Bueno, entonces cuando fuimos a Buxa, estuvimos allí, Lama y yo, casi durante un año como refugiados, y desde la cama del Lama había una pequeña ventana y que siempre mirábamos miraba por la ventana. Y, perdona, no era cuando desde Buxa fueron a Nepal, a Katmandú, pues estuvieron en un sitio donde desde la ventana se veía la colina de Copán y se veía como rodeada de árboles y siempre miraba hacia ahí, muy interesante. Y un día vinimos aquí y vimos la colina. Y entonces en esa época estaba ese médico francés que ayudaba en el hospital de Nepal de forma voluntaria. Y entonces le vimos meditando fuera de la casa y Lama pensó, un día enseñaré aquí Varrasattva. Estábamos en esa época en la casa de Chini Lama, creo que del hijo de Chini Lama. Su casa creo que era verde y tenía como un doble barra o algo así cerca del camino. Ahora se me olvida exactamente todos los detalles. Entonces, bueno, el caso es que el Lama estaba enseñando Varrasattva a la gente y el doctor francés le dijo, ¿cuál es la diferencia entre visualizar zapatos
A ver, ¿cómo dice? What is the difference? ¿Cuál es la diferencia entre mi visualización de zapatos o que tú visualices zapatos? Algo así. No, entre visualizar zapatos y visualizar a Barrasattva. ¿Cuál era la diferencia? Creo que le preguntaba esto. Bueno, el caso es que Kachen Yese Yalsen también aconsejó que no se practicara Dogyel. No solamente, es decir, no solamente ante el Dalai Lama, porque la gente a veces piensa que solamente es algo del Dalai Lama, pero no. Hay muchos grandes lamas que practicaron, que aconsejaron no practicar el culto de Dogyel. Porque hay mucha gente que se ha enfadado a raíz de estos consejos. Y eso supone crear un karma negativo muy, muy serio. Porque si te enfadas con un bodhisattva, aunque sea por un segundo, el mérito que has acumulado durante miles de eones se destruyen en un momento, se queman. Se queman como cuando se abrasa el arroz. Y si te enfadas con un Buda, pues entonces todavía muchos más miles de eones se destruyen esos méritos. Y si te enfadas con el Guru, todavía no he visto cuánto, pero todavía se eliminan muchos más méritos. Es decir, si tú no tienes bodhicitta y te enfadas con alguien con bodhicitta, aunque sea por unos segundos, son muchísimos los méritos que se destruyen. Y luego otro lama, a ver, muy erudito, también anunció que no era conveniente practicar el culto de Dogyel. Este lama era Chokyi Nyingma. Y luego Chakye Rolpe Dorje, que falleció en Taiwán, también aconsejaban no practicar ese culto. Y luego Nulchu Jansen Drupa Dorje también anunciaba que no había que practicar Dogyel, y Nulchu Dharma Bhadra y muchos otros lamas. Es decir, y todos estos lamas, que no solamente, o sea, lamas gelupas, no solamente su santidad el Dalai Lama, eso es lo que quiere aclarar Lama Zopa. Odrodru Chenji Metempa Nyima, Panchen Rinpoche, que es la octava encarnación de Panchen Rinpoche, y hay muchos, muchos más que aconsejan no practicar el culto de Dolge porque no tiene esas cualidades que he explicado como objeto de refugio a nivel último. No tiene esas cualidades. Y también quiero decir, Guru Buddha Shakyamuni, Trungpa Tukchen, el gran Buda de la compasión, para beneficiar a su madre, nació en el reino de los 33, en el reino de los dioses de los 33. Buda fue allí, su madre renació allí, y el Buda fue allí durante el retiro del verano, que normalmente la gente suele decir el retiro de la estación de lluvias, pero no es una buena traducción, porque no significa que allí había lluvia. Ahora en la actualidad hay muchas inundaciones.
Y cuando hablamos de este retiro no significa que si no llueve entonces no lo tienes que llevar a cabo y solamente cuando hay lluvias. Yo lo traduzco esto como el retiro de morar en verano. Entonces, bueno, el caso es que el Buda fue al reino de los dioses de los 33 durante esta época de morar, del retiro de verano, de morar en el retiro de verano, y durante esa época el hijo de Deva, uno de los hijos de Deva, empezaron a manifestar los signos de la muerte. Y entonces, pues, él vio dónde iba a nacer al dejar ese renacimiento, esa vida como Dios, y supo que iba a nacer como humano en la India y que, como humano que iba a renacer en el mundo humano en la India, pero que iba a nacer como un cerdo en una ciudad en la India, experimentando tanto sufrimiento. Y entonces, claro que esto le aterró. Entonces fue al Buda, se postró a Buda, tomó refugio en el Buda, y el hijo de Deva inmediatamente se liberó del reino inferior donde iba a nacer. Pero iba a nacer ahí como cerdo, pero inmediatamente se liberó de ese renacimiento, de ese reino inferior, de nacer en esa ciudad. A ver. Y entonces iba a nacer en esa ciudad, pero como como alguien muy, muy, muy atractivo, el hijo de un comerciante. El hijo de un comerciante de allí. Es decir, se libró de ese renacimiento como cerdo y en vez de eso iba a tener ese renacimiento como una persona muy, muy atractiva, humana, de hijo de ese comerciante, como del cabeza de los comerciantes. Y eso fue por tomar refugio en el Buda. Y esto es lo que también vio Buda y lo vio que era maravilloso. Y entonces el Buda dijo: cualquiera que tome refugio en el Buda no renacerá en los reinos inferiores. No sabe exactamente la traducción de estas citas que acaba de mencionar. Viene a decir como que la naturaleza humana, abandonando los... a ver. No sé. Probablemente significa que ese hijo con esa apariencia increíblemente atractiva, ese hijo de ese comerciante, que era como el líder de los comerciantes, que quizás luego iba a nacer en un reino de Deva. Quizás está queriendo decir eso esta cita. Es decir, primero, un día, tú creas tanto karmas negativos con tu cuerpo, palabra y mente para renacer en los reinos inferiores. En tu motivación, si solo hay apego a esta vida y enfado, ¿comprendes? Es decir,
No simplemente, pues eso, matando o golpeando a los seres humanos. Bueno, pues entonces, durante 7 días acumulas tanto karma negativo con tu cuerpo, palabra y mente. Y entonces, un mes acumulas tanto karma negativo con tu cuerpo, palabra y mente. Bueno, pues así, tomando refugio, al tomar un refugio genuino, bueno, pues todos esos sufrimientos tan intensos se purifican. Es decir, es muy poderoso el tomar refugio. Los beneficios de tomar refugio. Muy, muy, muy importante. Tomar refugio en el Buda. Wow. Ahora puedes ver los beneficios. Cuando decimos Sanje Chodan, tomo refugio en el Buda, Dharma y Sangha, etc., mucha gente simplemente decimos las palabras. Puede parecer bonito esas palabras, pero de lo que se trata es de tomar refugio desde el corazón, no solamente de la boca. Y así poder comprender los beneficios que son increíbles. Todos esos beneficios no es fácil. Todavía no he explicado la versión elaborada en el monasterio a los monjes. A las monjas sí que hablé de esto, aunque ya acabé de explicar sobre el sufrimiento en los reinos inferiores. No pensaba hablar de los sufrimientos humanos, pero probablemente sí que lo haré, así como el sufrimiento de los dioses. Probablemente explicaré ambos. Porque quiero dar una idea completa de lo que significa tomar refugio. Y es por eso por lo que en los monasterios se dedica tanto tiempo a estudiar sobre las cualidades de Buda, Dharma y Sangha, en el Sutra, Tantra, las cualidades extensas de Buda, Dharma y Sangha. Se menciona no recuerdo bien en qué enseñanzas, creo que es en el Lanrin mediano, mencionando un texto que se llama Las Paramitas condensadas, dicen: si los méritos de tomar refugio tuvieran forma, incluso las 3 galaxias no podrían contenerlos, o los 3000 galaxias, no lo sé. Es decir, un universo con su monte Meru y demás. Bueno, pues como pues eso, 1000 de estos, y luego tomando estos 1000 como unidad, pues otros 1000, y así tomando esa comunidad otros 1000. Es decir, como 3 grandes miles.
de 3000 universos. Son formas diferentes de contar, es decir, muchísimas galaxias. Bueno, pues incluso todos esos universos, cuando uno toma refugio, si tomara forma esos beneficios, bueno, pues incluso estas tres grandes miles de tres galaxias no podrían contenerlos si los beneficios se materializaran. Es decir, que serían pequeños para poder contener los beneficios. También se dice, por ejemplo, el gran océano. ¿Cuántos como puñados de agua puede contener? Cosas, si coges como un poco de agua con tu mano, ¿cuántas habría en el océano? Pues es increíble, habría infinidad, ¿no? de puñaditos de agua que coges. No habría forma de contarlo. Bueno, pues así los méritos de tomar refugio son increíbles. Por tanto, cuando tomes refugio, que no sea de palabra, sino desde el corazón. Que no sea bla, 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 sino desde el corazón. Hay otros beneficios increíbles. Quizás hoy lo dejamos aquí y lo explicaré más adelante. Y tenemos que conocer esos beneficios de tomar refugio en el Buda. Ok, lo dejamos aquí y dedicamos. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, pueda la bodhicitta, que es la fuente de toda felicidad y éxito, incluyendo la iluminación tanto para uno como para los demás, pueda ser generada en mi propio corazón, así como en los miembros de mi familia, enemigos, amigos, extraños, en el corazón de todos y cada uno de los seres en los infiernos, espíritus hambrientos, animales, innumerables humanos, suras, asuras, innumerables seres del estado intermedio y en todos aquellos en cuyo corazón se ha generado pueda desarrollarse más y más. Entonces pueda que la preciosamente la bodhicitta que no ha nacido pueda nacer y crecer, y la que ya ha nacido pueda incrementarse más y más sin nunca degenerar. La repite otra vez.
Samsara y Nirvana carecen de un átomo de existencia inherente, mientras que causa, efecto y surgir dependientes son infalibles. Solicito tus bendiciones para discernir el significado del pensamiento de Nagarjuna, de que ambos aspectos son mutuamente complementarios y no contradictorios. Que los miembros de nuestra familia, estudiantes, benefactores, la gente que hace buenas cosas para los demás y también aquellos que hacen daño, los seres dañinos, puedan todos encontrar el Dharma cuanto antes y crear así causas de felicidad, crear inmediatamente la virtud y abandonar las acciones no virtuosas que causan sufrimiento, que puedan generar la bodhicitta y dejar de dañar a los seres y solo beneficiarles hasta la iluminación, que puedan ser guiados por Lama Tsongkhapa en todas las vidas, sea como el Guru Mahayana directo, y nunca nos separemos del camino que complace a todos los Budas. Y también incluimos a todas las personas que han muerto por el virus y las diferentes enfermedades, los elementos, los que están vivos. Que por la fuerza del victorioso Tsongkhapa, actuando como nuestro amigo virtuoso Mahayana directo en todas nuestras vidas, que nunca nos separemos ni por un segundo del camino puro alabado por los victoriosos. Que podamos encontrar las enseñanzas de Lama Tsongkhapa, no solamente comprender las palabras y los significados, sino realizar el camino. Es una oración muy importante. Creo que viene... no, creo que es Panchen Rinpoche, un geshe pidió que en la vida próxima pudiera renacer en una tierra pura. Sí, Panchen Rinpoche, el gran lama, dijo, le dijo, sí, renacerás en la tierra pura de Amitabha. Pero él lo que le pidió era que quería encontrar de nuevo las enseñanzas del Lama Tsongkhapa. Y le dijo, eso no va a suceder. No va a suceder volver a encontrar las enseñanzas del Lama Tsongkhapa. Pero vas a renacer en una tierra pura. Pero claro, eso significaba, pero no iba a encontrar esas enseñanzas del Lama Tsongkhapa. Entonces se me olvida el nombre de este lama, ese gran lama, que hablaba de eso, de lo increíblemente valioso que era encontrar las enseñanzas del Lama Tsongkhapa, algo extremadamente raro. El renacer en una tierra pura es más fácil que poder encontrar las enseñanzas del Lama Tsongkhapa es todavía más difícil. Entonces, que la oración es para poder encontrarlas y practicar esas enseñanzas del Lama Tsongkhapa. Decía que era eso muy, muy importante. Y cuando se dice ñurwa, ñurwa,
quiere decir como rápido, rápidamente. El segundo rápido se refiere a la práctica del Mahanuttara Yoga Tantra, la práctica de la deidad, que todas las diferentes tradiciones budistas del budismo tibetano tienen. Entonces Manjusri dijo, le dijo al Amazon Kappa el significado más secreto de Nyurva, es decir, de más rápido, que era practicando este tantra superior, que es algo común, pero especialmente practicarlo en conjunción de Guyasamaya, Yamantaka y Chakrasambhara, practicar estos tres juntos sin separación. Entonces lograrás la iluminación mucho más rápidamente. En una vida lo lograrás más rápidamente integrando Guyasamaya. Por ejemplo, en el Lama Chopa comenzamos el Lama Chopa como Yamantaka. Y luego viene el mandala del cuerpo de Guyasamaya y visualizamos el campo de mérito, y luego viene los ofrecimientos, los 62 ofrecimientos que vienen de Eruka. Es decir, hacemos las sadhanas de estas tres deidades, se integran en el Lama Chopa. Y esto viene de Manjusri en su consejo al Amazon Kappa. Y Alwan Sapa así hizo y logró la iluminación como Milarepa en una vida breve, en esta época degenerada, como su santidad Son Rinpoche suele mencionar. Entonces ahora vamos a dedicar con el verso de la guirnalda de joyas de Nagarjuna, que dice: como la tierra, el agua, el fuego, el viento, las medicinas y la leña de los bosques. Que los seres puedan disfrutar de mí sin ningún tipo de resistencia. Bueno, nos lo ha dicho en tibetano el verso, dice, como lo he dicho ya muchas veces, no hace falta que os lo traduzca. Dice, solamente si hay espíritus, nuevos espíritus que escuchan las enseñanzas, entonces sí, lo menciono para que lo practiquen. Que pueda querer a los seres más que a mi propia vida. Entonces, querer a los seres más que a mi propia vida, en primer lugar, quiere decir que somos iguales. Igual que tú estimas tu vida, pues estimas a los innumerables seres de los infiernos, innumerables espíritus hambrientos, innumerables animales, innumerables humanos, suras, asuras y seres y a todos los seres. Y entonces, como todos los sufrimientos vienen del yo y toda la felicidad pasada, presente y futura, incluyendo la iluminación, viene de cada uno de los seres. Por eso, como se menciona en
En el Bodhisattva Charyavatara, el verso 135, el capítulo 8, dice: en tanto no sueltes ese fuego, tu mano no dejará de arder. Por tanto, si no abandonas, exactamente igual, si no abandonas el yo, no podrás eliminar el sufrimiento, no podrás abandonar el sufrimiento. Por eso no podrás abandonar ni tu sufrimiento, ni los daños que recibes de los demás, o el daño de los elementos, fuego, agua, aire, tierra, y el sufrimiento que nos viene de los demás. Entonces renuncia al yo y estima a los demás como a ti mismo. En el Bodhisattva Charyavatara nos lo dice, es una enseñanza de Dharma que ya ha explicado, nos está explicando lo que tenemos que hacer. Este mundo que hay tanto sufrimiento y siempre pensamos, oh, esto me pasa a mí, y preguntamos a los al Dalai Lama por qué hay tanto sufrimiento en el mundo, etcétera. Pero vosotros, los tibetanos, monjes y monjas, que estáis estudiando toda vuestra vida, está todo ahí. Durante tanto tiempo estudiando y ahí nos está diciendo lo que tenemos que hacer, de dónde viene todo el sufrimiento, cómo eliminarlo, cómo liberarnos de todo ese sufrimiento, todo está ahí contenido. Empezamos a estudiar, buscamos en algún otro sitio o cómo puedo liberarme, pensamos que no hay métodos, cómo tenemos que prepararnos y buscamos por todas partes. Por ejemplo, buscamos también en Occidente no el Dharma, sino cualquier otra cosa, ¿no? Estudias toda tu vida y cuando los peligros de fuego, agua, aire, tierra y demás aparecen, decimos, oh, ¿qué tengo que hacer? Pero no, o sea, pensamos que viene de fuera. ¿Qué tengo que hacer? Los científicos nos dicen algunas cosas, pero se nos olvida el Dharma. Todas las respuestas están ahí en el Dharma. A través de tu mente. Tiene que ver con tu mente, no es algo que puedas ver con los ojos. Se está acabando el tiempo. La batería de la cámara con la que graban, creo. Okay. Entonces puedan los seres estimarme, porque de esa forma, si me toman como su maestro y estiman al maestro, de esa forma que pueda yo guiarles a la iluminación. Que su karma negativo, todo su karma negativo madure en mí y toda mi virtud madure en ellos. Y pueda yo recibir todos sus sufrimientos, pueda madurar en mí. Es decir, todas las causas, los engaños, el karma, el entorno, el sufrimiento del entorno, que todo eso pueda madurar en mí, meditar en ello. Voy a deciros una cosa. Hay una monja muy enferma. Tiene muchas enfermedades. Es una monja de uno de los conventos que ayer empeoró mucho. Y Rinpoche hizo una observación.
Al principio ella no hablaba a Tendar, pero luego sí que pude empezar ya a hablar. Y entonces miré y hice... no hice Tonglen muy seriamente, de forma muy perfecta, no lo hice, era como una reflexión de plástico, dice, de Tonglen en un espejo, como un reflejo de Tonglen en el espejo. En Dharamsala aquí hay muchas frutas, hay como que están en el escaparate y entonces exponen muchas frutas. Pero bueno, y así para que te inspire, bueno, pues algo así. Mi meditación de Tonglen era como el reflejo en un espejo, pensando, bueno, que pueda recibir todo su sufrimiento en mí. Algo así muy por encima, porque realmente, porque ella está muy enferma, está pasándolo muy mal, con mucho sufrimiento. Y entonces, bueno, pensé por encima, así de esta forma. Y creo que quizás puede que bueno, quizás mejoró ella en lo que yo estaba haciendo en mi observación. Esto lo menciona para que nos demos cuenta de lo poderoso que es el Tonglen. Cuando quiera que escuches que alguien está teniendo problemas o enfermedad, haz inmediatamente el Tonglen. No importa si ayuda o no, pero es muy poderoso para ti, al menos, practicar el Tonglen. Debes hacerlo. Debes hacerlo tan pronto escuches que alguien está sufriendo. Es tan bueno. No tienes que decir, oh, he hecho esto, lo demás allá. No tienes que ir proclamándolo. Tú haz tu propia práctica de Tonglen sin tener por qué anunciarlo. Y eso es por lo que en los 8 versos nos dicen que todas estas prácticas no estén contaminadas por los 8 dharmas mundanos. Aquí viene la vacuidad, meditación de la vacuidad. La vacuidad que no está separada del surgir dependiente, y el surgir dependiente no está separado de la vacuidad, esa unificación. Aquí es donde hay que hacer esa meditación, de contemplarlo como ilusorio. Y todo está incluido en estos 8 versos. Okay. Meditar en ello. Es en el Tonglen que todo el karma negativo madura en mí y mi virtud madure en ellos. Que toda mi felicidad, virtud pueda madurar en los seres. Tu cuerpo, posesiones, méritos acumulados en el pasado, desde renacimiento sin principio, ahora y hasta el futuro, lo dedicamos para los seres. Y bueno, se ha acabado la batería, pero continúan con las dedicaciones generales.